Federación Far. En Toyota, creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota, líder mundial en sustentabilidad. La nata sin filtro. Por Mitre. Bien, 19 minutos pasa de la 1 de la tarde, señores. El apocalipsis no ha llegado. Estamos en HD. Somos el primer programa del mundo, el único programa del mundo que sale en HD. www.mitrehd.com.ar. ¿Querés escribirnos lanata@radiomitre.com.ar? Opiniones, consejos, cosas lindas las podés dejar también a través del Facebook Radio Mitre o @Radio Mitre en Twitter. Bien, ayer vi 678. Yo he hablado varias veces de 678 indirectamente, había visto una vez un cachito, después había cambiado porque me parecía muy violento verlo. Siempre me entero que hablan de mí casi todo el tiempo, bueno, pero realmente he podido evitar verlo, ¿no? Y ayer digo, bueno, voy a ver qué dicen, porque era un día para ver 678, el 7D, y vi entero 678, entero, me lo comí entero. ¿Y? Estoy muy impresionado más que nada de mí mismo. Y estoy hasta enojado conmigo. Porque yo me he tomado en serio a gente que yo no puedo creer que esté trabajando. En serio, voy a hablar como periodista, no como persona. Como persona, todo el mundo tiene derecho a opinar, me parece buenísimo. Tiene que haber pluralidad, divergencia. Voy a hablar como periodista. Creo que como periodista puedo hablar porque tengo 52, trabajo de los 14, hagan ustedes la cuenta. Dirigí un par de diarios, un par de revistas, tengo 11 libros. Voy a hablar como un periodista. Yo no puedo creer, y estoy muy enojado que yo me haya tomado en serio a esta gente. Y ahora entiendo, viéndolos, por qué defienden lo que tienen. No hay ninguna posibilidad en la vida que tipos como Barragán conduzcan algo, no un programa, un maxi kiosco. No existe ninguna posibilidad, y estoy hablando como periodista. Son malos, no un poco malos, muy malos. Yo no los tendría ni de cronistas. Son incapaces de escribir 3000 caracteres con sujeto y predicado. Son tipos que primero no se entiende cuando hablan, que balbucean, que no preguntan. Yo no puedo, estoy enojado conmigo por haberme tomado en serio a semejantes aparatos, como si fueran tipos cuya importancia profesional tuviera algún sentido. No la tiene, yo lamento decírselo. Es un milagro que esa gente esté en el aire. Hablemos de periodismo, no estoy hablando de política, hablemos de periodismo. Vi un programa a donde había dos tipos de gobierno, y en este caso eran Alac y Sabatella. ¿Vos lo viste el programa? Sí, lo vi también. Que en ningún momento fueron preguntados. Claro, eran los personajes del día. Era casi, una ¿no? introducción en la cual le decían, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué, ¿cómo ve la situación? 25 minutos. Eso que viste ayer lo vimos siempre fue así, ¿eh? Bueno, yo te juro que yo lamento, me decía antes Gravia, con razón, no termines como Nico, como cuando volvió de España, que nos explicó cómo era la Argentina. Yo sinceramente, tengo que decirlo, lo digo, por otro lado no me avergüenza decirlo, yo no había visto nunca 678 entero, nunca en la vida, había visto nada más un cachito, realmente, ¿eh? Hay gente que no me cree, pero realmente lo digo, nunca lo había visto. Es más, no conozco a los que hablaban, porque hay un tipo ahí medio visco, ¿cómo se llama eso? ¿Medio visco? Sí. No, lo digo, no lo estoy ninguneando. No se me ocurre cuál es. De pelo como lacio, parecido al Felipito de Mafalda. Edgardo Moca puede ser. Ese, no sé, ¿quién es ese tipo? Un sociólogo que creo que también hasta hace muy poco era empleado permanente de la jefatura de gabinete. Ok, ese es el único que más o menos articula una palabra. Y la otra persona que parece que más o menos habla es la gordita, Cintia García, que tampoco dijo nada, porque fue muy gracioso lo que dijo, porque en un momento dijo, contó una cosa con una candidez increíble, porque no se da cuenta de las pavadas que dice. Dijo, fuimos a dar una charla en La Plata con Berbisky, no sé quién, y yo, dice Cintia.
Y la gente estaba desesperada para que le explicáramos qué decir. Claro, los tipos no tienen línea, ¿me entendés? O sea, los kirchneristas no saben de qué disfrazarse. Yo me imaginaba una charla en la cual estaban ellos y del otro lado gente que decía, ¿y ahora de qué nos disfrazamos, Cintia? Y Cintia inventando zaraza, sasa, ¿me entendés? O sea, era una cosa patética. Pero más que nada, y después hay otro chico pobre que no, es imposible, no articula una palabra. Sí, ese pobre chico. Uno que se llama Cabito. No, pensé que hablabas de Dante Palma. No, ese no habló. Hay otro que no habló. En todo el programa no habló nunca. Y si saben hacer un programa, por favor, chicos, un premio que le cuando dieron pongan un columnista, aunque sea, que hable, porque lo tienen en pantalla, o sea, díganle que diga algo el tiempo, pero no que esté sentado, callado, y que la cámara le pase por al lado. Es una cosa tan poco profesional. Le da vergüenza y presentó el premio del sindicato de los porteros. Todo lo que vi me pareció tan poco profesional, tan malo. Ahora entiendo por qué tienen 2 puntos. Porque yo te digo, a mí Víctor Hugo me parece que está mal de la cabeza. Realmente yo creo que tiene un problema psiquiátrico. Ahora, sabe conducir. Habla de más, no se le entiende lo que dice. A Cacho Fontana tampoco, si es por eso. Pero sabe conducir. Ahora, estos chicos son, en serio te digo, son pibes que les falla. O sea, Cabito, lo único que dijo fue, hizo un chivo de un acto y no pudo terminar la frase. Me parece el humorista del programa. No, pero no era joda, boludo. Hablaba en serio. Igual quizás lo que más no podía indigna. terminar la frase. Ese chico no es periodista, no sé qué es. ¿De dónde salió? No, es humorista. Es humorista. No, Es humorista y está como humorista. Hace el papel de humorista. No estaba haciendo un chiste, estaba diciendo vamos a un acto de no sé qué. Bueno, un humorista. No era un chiste. Y después el programa es una cosa. Si hacen un programa con público, lleven gente, porque se sentía que había 4 nada más. ¿Me entendés? Eso pasa desde hace un tiempo, que cuando aplauden 1 o 2. No ¿viste? pueden. Diego Birch, vos sabés robar, Diego. O sea, si haces un programa con público, conseguite extras, no lleves 4, porque se nota al aire. Todo lo que estoy diciendo es técnico, les pido por favor que lo entiendan así. Es profesional, es técnico. Son consejos Después, profesionales. Terminan, yo nunca había visto el final. Es como un banco de jubilados que están todos juntos. ¿Para qué ponen ese banco? Bueno, para ¿Cuál despedirse es el todos sentido juntos. estético? Para despedirse todos juntos y todos comentar un poquito y terminar. Es una ronda final. Era patético el final. Ahí dijo, papá te desata, dijo Cabito, y el otro no sé qué dijo, gracias, buenas noches. Y ahí terminó, y vi 6, 7, 8. Fue realmente ¿Y los una informes qué te parecieron? No, bueno, los informes no existen, son manipulan todo. No, la apertura no había apertura. No sé si ya no la pasaron. Hay un análisis muy bueno de Beatriz Arlo en La audacia del cálculo. No, pero lo que me llama la atención es que analiza la cuestión televisiva y técnica. Habla de un pobrismo en la apuesta como a propósito. Eso dice. Yo no lo digo, no, te juro que no es ideológico. No, por eso yo no lo digo porque porque decía estético. Yo hace tiempo que no veía un programa tan malo, realmente malo. Con periodistas que no preguntan, que no son periodistas, que Jorge, cobran como tales. Pero hay algo que indigna mucho más. Ni hablé del contenido. Hacerte la guapa con 4 caceroleros el 8 de noviembre es una cosa. Las preguntas se le hace a la gente que tiene poder. Entonces, si vos tenés ahí adelante al ministro y a Sabatella, como tenés siempre, las preguntas se hacen en ese momento. Eso no lo inventaron ellos tampoco, eso lo inventó Mario hace mucho tiempo con los mobileros provocadores y lo explotó Andy, qué sé yo. Hay una cultura del mobilero que para mí es patética. Esto de pensar que vos vas a ganar el Pulitzer a la pregunta es una estupidez. Un reportaje no es lo que hace un mobilero. Un reportaje te sentás con la persona y hablas. No, está bien, eso de querer sorprender a Castro diciendo ¿de cuándo vas a hacer otra revolución? No, es una forrada. Eso no es periodismo. Digámoslo de una vez porque estuvimos años diciendo que eso era periodismo. Chicos, no es periodismo. Lo lamento. Lean, estudien, aprendan a escribir y después hagan periodismo. Esto no es periodismo. Yo me pasó hoy porque en la CIP, tanto a la ida como a la vuelta, estaba a la ida 678 y a la vuelta Duro de Omar. ¿Y qué hice? Fue muy divertido. No lo van a pasar al aire. ¿Hiciste lo que prometiste? Sí, claro. Te viene un pibe, un canchero, viste, soy un banana, te voy a cagar, boludo, viste, con esa actitud. Y me dice, ¿por qué estás acá, la CIP, la dictadura? Le digo, Birch es un chorro. Segunda pregunta, ¿vos qué pensás de lo que dijeron los periodistas? Birch es un chorro. Tercera pregunta, ¿vos qué pensás? Birch es un chorro. Y yo, amable, lo iba agarrando del hombro y iba hablando, Birch es un chorro, Birch es un chorro, Birch es un chorro. Y a la vuelta lo mismo con el de Duro de Omar. Y al final el de Duro de Omar, ya desesperado, por aparte los descoloca mucho. Primero porque no lo pueden editar y después porque si lo pasan así es un papelón. En la última pregunta el tipo me dice, bueno, pero a mí me agredieron y me dijeron que yo le robaba al Estado y que no sé qué, y vos sos culpable de la violencia. Lo miro, le doy un beso y le digo, bien, y así me despedí. Lo van a pasar, Jorge.
Ojalá lo pasen, a mí me encanta. Diciendo, la Nata no quiere contestar, la Nata no puede contestar, la Nata no tiene palabras para contestar. Sí, está todo bien, no se me ocurre qué decirle a tipos tan brillantes. Pero mi enojo anoche, después de ver 678, fue más que nada conmigo por tomarme en serio a esta gente. Chicos, hagan documentales sobre mí, hagan películas enteras, cáguense en mí todos los días, porque son una banda de analfabetos, ni siquiera son periodistas, son unos brutos, y me encantaría tener por lo menos buenos enemigos, y desgraciadamente no los tengo. Mis enemigos son pique, todos estos imbéciles que son incapaces de decir una palabra con sujeto y predicado. ¿Quiénes de 678 fueron elegidos por vos para trabajar alguna vez? Muchos de ahí laburaron conmigo y casi todos laburaron en Clarín. De los que están ahí laburaron conmigo. El chico Galende, que era productor nuestro, su trabajo era ir y grabar las columnas en la radio, era lo único que hacía. Era el que iba y grababa a Monseñor Laguna y volvía con el cassette. Después estaba Sandra Russo, que estaba en la trinchera del ovario en página 12. ¿Qué otro más estaba? Norita Beiras, que trabajó conmigo toda la vida, desde que empezaba página 12 en adelante. No sé quién más está de 678 nuestro. Barragán no, Barragán le escribía libretos a Castelo. Y trabajó acá. Y laburaba acá, sí, claro, pero... en un momento... no, Cabito lavaba el piso, no sé qué hacía Cabito. Cabito no es periodista, no sé, yo nunca lo vi. No, me parece que Cabito no se presenta como periodista. No se presenta, es un humorista. No lo conozco, pero es humorista, trabaja en la Metro a la tarde con Matías Martín y hace teatro. Mi consejo a Cabito es hacer chistes, hermano, porque anoche nos figuraste. Bueno, anoche era un programa difícil para que también es difícil hacer chistes en un programa que uno lo toma todo como un chiste, ¿no? Que no tenía nada de ganas de hacer chistes anoche, la cara de Sabatella. Sí, Sabatella tenía una cara... No había manera de levantar el ánimo a Sabatella. Mirá que Alac dijo cualquier estupidez y tenía como un discurso así triunfalista, viste, es difícil porque en el medio de Waterloo decir ganamos es una cosa complicada. Pero pobre, no, estaban realmente mal, sí. Yo iba a llamar para solidarizarme, pero después preferí no hacerlo. Son las 13:31, vamos a hablar de un segundo. ¿Ya está la nota? Bueno, dale. Se inundó todo, como pasa siempre. El día que quieran hacer una guerra contra Argentina no hay que tener armas, hay que tener una manguera. Yo creo que cualquier país enemigo tiene que pararse con una manguera de departamento de bomberos, básicamente en el puerto, y enfocar para acá. Y ya está, nos gana. Nos entregamos, a las 6 horas nos entregamos. Estamos liquidados. Se inundó todo. Evidentemente Belgrano no es viable, hay que cerrarlo, hay que hacer algo con Belgrano. Estoy harto de ver a este pobre hombre de Blanco Encalada. Hermano, te lo pido, por favor, ya es personal. Múdate, dejate de joder con el local de Blanco Encalada, porque Blanco Encalada se inunda. Entonces ya está, se inunda ahora y se va a seguir inundando 25 años. Entonces no te vamos a hacer más notas. ¿Me entendés? No voy a mandar más móviles a Blanco Encalada. Se acabó. Ese señor no es el nuevo chino, el chino del 2001. No sé quién es, no me importa. No es el chino que lo habían... Pero que se ahogue o se mude. Que entienda. Ya 11 veces se inundó. Ya está. Más de 11. No sé, 25. Llueve y se inunda. Ya 11 está. este año. No se te ocurrió alquilar en otro lado, querido, ya está. ¿No? Al primero me compadezco, me da lástima. Al cuarto digo, bueno, pobre hombre, ya está. O decimos, primero sos un pelotudo, andate de Blanco Encalada. Listo. Bien, cayeron 145 milímetros, el argumento de la ciudad es siempre el mismo. Llueve. También se hubiera inundado Nueva York, llueve, no me importa. Yo le garpo acá a la municipalidad, no le garpo a la de Nueva York, viejo, hagan algo. ¿Ok? Mucho más que el promedio de todo diciembre. Desbordó el arroyo Vega y Belgrano. Nunca supe por qué, ojalá ahora me lo puedan contar con quien nos vamos a comunicar. Nunca supe por qué en todo el mundo los ríos tienen puentes y acá los entubamos. Es una cosa muy extraña. Yo conozco un montón de ciudades del mundo atravesadas por ríos, que es muy agradable. Bueno, acá no hay ríos. El río lo taparon. Y por eso pasa este quilombo, creo, entre otras cosas. Adolfo Gittelman es ingeniero civil con orientación hidráulica. Es a la vez profesor de construcción hidráulica de la UBA y profesor de hidráulica e hidrología vial de la UBA y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Gittelman? Jorge Lanantari habla, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarlo. También para mí. Cuénteme, ¿por qué se inunda esto y parece que no tiene solución? Bueno, vamos a empezar. Parte de la historia la acabas de decir cuando decís yo recorro muchas ciudades del mundo que tienen sus ríos. Lamentablemente por decisiones ya de larga data, Buenos Aires decidió entubar. Y sobre eso ya no tenemos más solución. ¿Y no se puede volver a abrir?
¿Cómo? ¿No se puede volver a abrir? Sí, eso implicaría, digamos, obras tremendas, expropiaciones, digamos. La realidad es que como poder se puede lo que vos quieras. Ahora, desde el punto de vista de la problemática que recién estaba planteando, yo voy a tratar de transmitirle un mensaje esperanzador al hombre de Blanco Encalada, porque si le decimos que se tiene que mudar, pero Guillerman, ya tiene que esperar 25 años, obviamente va a decir, ¿para qué hablamos con la ingeniería? Pero ya se 11 veces, Guillerman, usted no se diría, dígame la verdad. Usted no, la realidad es esta, hay parte de verdad en el hecho de que el tema de entubar oportunamente no fue la mejor solución. Pero la cosa es que ya está entubado, ya está muy urbanizado, y entonces ahora, ¿cuál es la respuesta de la ingeniería? Fíjate lo siguiente, si vos te fijas las últimas lluvias tremendas que tuvimos, y esta es una de ellas, 145 milímetros en este tiempo es una barbaridad, pero conceptualmente fíjate que vos tenés varias cuencas, por ejemplo, la cuenca del Maldonado, la cuenca del Vega, la cuenca del Medrano, y cada una de las cuencas no sufrió exactamente de la misma manera. Si vos te fijas la cuenca del Maldonado, oportunamente tenemos fotos, no de hace mucho tiempo, 2 años atrás, de la prefectura cruzando gente con bote y con soga en la calle Santa Fe y Juan B. Justo, por decir algo. Sí. Bueno, fíjate que allí se terminó una obra muy importante que tenía también larguísima data, y la situación no está tan compleja hoy. Es decir, las fotos peores son justamente de las cuencas en donde todavía las obras importantes no se han hecho y no se han concluido. Como por ejemplo Vega Medrano. Es decir, el pobre hombre de Blanco Encalada efectivamente está en un problema porque allí las obras no han culminado. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, ahora viene el famoso tema, ¿qué están haciendo? Sí, efectivamente hay varias obras que están en planificación, hay varias obras que están en terminación y que se están haciendo, pero que hoy operativamente producen el resultado desastroso al no estar concluida, y algunas ni siquiera abordadas, que hoy se observa en Blanco Encalada. ¿Y por qué te decía antes, Jorge, mirá, vamos a dar un mensaje esperanzador? El mensaje esperanzador es que si hacemos las obras, las soluciones llegan, pero ahora está bien, también hay que decir algo, llegan soluciones y tengo menos inundación, pero tampoco quiere decir que si llueve todos los días o con mucha frecuencia 145 milímetros, la misma obra va a abordar, porque las obras se diseñan para una tormenta. Esta tormenta de 145 milímetros, yo ayer estaba casualmente en el medio de un salón en el centro de ingenieros y nos estábamos inundando en el centro de ingenieros. A ver si se entiende. Sí, sí. Es decir, una lluvia de 145 milímetros en la hora es un tormentón que evidentemente no permite que todo tipo de obra lo aborde, y evidentemente ante tormenta de eso, algo de agua en la calle voy a tener por más obra que invierta. No, ahora, pero yo lo entiendo, Adolfo. Ahora, algo un poco es algo de agua y otra cosa Venecia. Es el agua, claro, otra cosa es Venecia, claro. ¿No? Como, por supuesto, una cosa es tener agua hasta el cordón mientras la tormenta va de alguna manera diluyéndose, y otra cosa es estar en kayak, como salió mucha gente, no solo en esta tormenta, en kayak también, y con 1,5 metros de agua en las calles. Eso es otra cosa, eso es Venecia. Claro. Ahora, dígame, ¿es cierto esto de que la ciudad se banca hasta 40 milímetros, 50 y después chau, se inunda? Bueno, ahí viene un poco el tema. Efectivamente, lo que vos acabás de mencionar forma parte de lo que de alguna manera se llaman las tormentas de diseño. Aún las obras que están concluidas, que en realidad tampoco están concluidas porque el Maldonado tiene terminados sus aliviadores principales, pero todavía tenemos obras de colección fina que todavía no están terminadas y que también producen algo de mancha de inundación en la calle aún, y la gente dice, che, pero no me dijeron que la del Maldonado estaba terminada. Sí, está terminada el gran colector, pero la red fina todavía de colección para que se llene ese tubo enorme que hicieron con la tunelera todavía no están concluidas. ¿Qué es un aliviador? ¿Qué es un aliviador, Guillerman? Aliviador son los 2 túneles que se hicieron abajo del túnel del Maldonado, y también aliviador es, llamémosle, toda obra que vos prepares para quitar el agua de alguna manera y llevarla a su destino, que en este caso en la ciudad de Buenos Aires siempre es el Río de la Plata, o en algunos casos tenemos en alguna cuenca en el Riachuelo. Guillerman, Gustavo Urabia lo saluda. Por lo que yo entiendo, a ver, obviamente soy un ignorante en la materia, bueno, si se combinara una gran lluvia con sudestada, es decir, con una crecida del
río, la inundación igual la tendríamos, por más que existan todos los canales. Sí, en algunos casos el tema de la combinación de una gran lluvia con sudestada evidentemente también provoca problemas. Parte de las obras de la cuenca del Vega, que es la que más sufre con la sudestada, de alguna manera implican una especie de presa de contención y un reservorio que hay en esa zona, en donde cuando hubiera una gran lluvia, además ese reservorio se vacía por un sistema de bombeo. El tema de los aliviadores que están terminados con el Maldonado funcionan sin ningún tipo de bombeo porque las pendientes son favorables para que así eso se produzca, pero en la cuenca del Vega, que tenemos una pendiente muy pero muy baja desde Cabildo hacia la salida del río, evidentemente ahí hay que combinar un sistema de canales, bombas y una presa que contenga para que el río no se nos venga hasta el medio de la ciudad. Le hace una pregunta a Jorge Fernández Díaz. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Mire, hoy Macri dijo que que están programadas, dijo literalmente, 8 tormentas más. En los próximos meses. Bueno, ¿no? yo ahí no puedo decir absolutamente nada porque evidentemente eso es una especie de futurología que yo no la manejo. Nosotros los ingenieros hidráulicos trabajamos con realidades, trabajamos con estadísticas, trabajamos con conocimiento del cambio climático y no sé a qué habrá abordado el tema de estar prediciendo 8 tormentas. Yo verdaderamente lo único que puedo de alguna manera comentar haciendo uso del bagaje científico tiene que ver con el hecho de el cambio climático. El cambio climático está entre nosotros y evidentemente la tropicalización de nuestras tormentas es una cosa que el ciudadano no necesita leer ningún libro, ya lo estamos percibiendo. Esto que tenemos del día de ayer es una verdadera tormenta tropical que superó en un 40% lo que llueve en todo diciembre como un valor promedio, para mencionar algo. Ahora, Guillermo, pero le pregunto como ingeniero, ¿está haciendo bien su gestión la ciudad con esto? ¿Podría hacerlo mejor? ¿Podría hacerlo de una manera mejor? Yo lo que le voy a comentar es esto. Desde el punto de vista de las obras, como por ejemplo el Maldonado, podemos decir que es una gestión que estaba reclamando de hace décadas y la obra del Maldonado está o al 90% o casi terminada. Entonces, en esa cuenca hicieron lo que correspondía, es decir, la obra de ingeniería que hacía falta, que estaba planificada, y yo le diría a esa misma ciudad que ha hecho lo que corresponde en la cuenca del Maldonado, démosle, llamémosle el aval y démosle el entusiasmo para que haga el resto de las obras. Si no las hace, no habrá cumplido con lo que corresponde. Entiendo que hay una obligación de atender no solo la cuenca del Maldonado, que lo han hecho y está casi al 90% terminada, sino también la cuenca del Medrano, la cuenca del Vega, de modo que cada vez para lluvias normales, entre comillas, si se puede hablar de normal, la ciudad no tenga estos panoramas desastrosos que hemos experimentado varias veces en este año. Gracias, Gitterman, por la comunicación. Adolfo Gitterman, quien hablaba, ingeniero civil con orientación hidráulica, es profesor de construcción hidráulica en la UBA y también profesor de hidráulica e hidrología vial. Son las 13:42. Breve, porque hoy nadie entiende nada de la ley de medios, entonces lo que hicimos fue traer a 2 personas para hablar los próximos 40 minutos de la ley de medios. A ver, y después no vamos a hablar más, te juro por Dios que no vamos a hablar más de la ley de medios. No le mientas a la gente. No, en serio, por lo menos hasta que se pudra todo otra vez. Pero, porque ya está, ¿no? La gente no sabe de qué carajo estamos hablando. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se hizo la ley, de para qué sirve, de qué partes buenas tiene, qué partes malas, ¿sí? Nos sirve a todos también, un poco y también a nosotros, porque somos bastante brutos. Per saltum. Rápidamente. Hoy el gobierno lo que hizo fue presentó 2 recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Uno lo presentó la procuradora, que es la abogada del Estado, se presentó ante la Corte con el famoso per saltum, que es pedirle a la Corte que saltee los pasos intermedios y resuelva la Corte el tema de la famosa ampliación de la medida cautelar. El gobierno considera que la Corte tiene que reevaluarlo y obviamente revocarlo. También se presentó el AFCA y lo que hace en este caso es impugnar el procedimiento en donde los jueces rechazaron por improcedentes las recusaciones. ¿Se acuerdan que el gobierno había recusado a todos? Sí. Lo que hicieron ayer fue decir que esas recusaciones eran improcedentes y después resolvieron la ampliación. Bueno, el AFCA reclama esto ante la Corte y la Procuración del Estado, que es la que puede hacer este per saltum, le pide a la Corte que digamos que termine con esta medida cautelar. Puede pasar, la Corte no está de acuerdo con el per saltum, ya lo dijo.
pueden pasar, te cuento lo que pasó hoy en la Corte. Lo que hizo Lorenzetti hoy es convocó a los jueces que estaban hoy en el tribunal, que los que estaban era Petraki, Hayton, Maqueda y él. Se juntaron en una reunión, las reuniones de la Corte se llaman acuerdo, en este caso no fue un acuerdo técnicamente porque ni estaban todos, ni estaba ni había sido convocado, pero se juntaron y decidieron que van a esperar a que estén la totalidad de los jueces, porque hoy faltaban Fait, Argibay y Zaffaroni, que está de viaje, y que esperan que lleguen entre lunes y martes como máximo, y que apenas lleguen se va a hacer una reunión de acuerdo de urgencia, porque sí dicen que es un tema institucionalmente muy relevante para la Corte, o sea, como que entienden que es tiene relevancia institucional y que por eso van a intervenir rápidamente. Cuando digo intervenir rápidamente es para resolver en primera instancia si aceptan o no el per saltum. O sea, esta posibilidad de ir a la Corte directamente incluye también la posibilidad de que la Corte no lo acepte. Está bien, hay dos cosas para comparar por ahí con lo que veníamos diciendo la otra semana, que era Clarín había ido a la Corte, pero no había ido por un per saltum. Entonces la Corte directamente le dijo, pues todavía nosotros no estaba reglamentado cuando eso pasó. Esto no es competencia de la Corte porque no llegaron con un recurso que sea digamos propio de la Corte Suprema para llegar. Este recurso es propio, se puede hacer, pero la Corte también puede decir que no le corresponde intervenir. Esto con respecto a la ampliación de la cautelar. El tema de fondo de la ley de medios, que también llegará en su momento, ahí se supone que la Corte podría intervenir, si se quiere, de fondo, porque es más claro que es la constitucionalidad de un artículo. En este caso se verá. O sea, hoy lo que pasó en la Corte es se juntaron, decidieron que esto lo van a decidir todos juntos y que lo van a hacer lo antes posible, apenas estén todos juntos, que se calcula que será el martes de la semana que viene como máximo. Y ahí lo que deciden es si aceptan o no, y en caso de que acepten el recurso, intentarán resolverlo con la mayor celeridad posible porque entienden que tiene mucha relevancia institucional. Jorge. Ahora, ¿qué posibilidades hay, conociendo un poco a los integrantes de la Corte Suprema, de que acepten o no el per saltum? Yo recién preguntaba eso. Aparentemente está muy dividido todavía. Digamos. De hecho, hay divisiones en la Corte con respecto a este tema, con lo cual me parece que tiene que llegar Zaffaroni, que digamos que es un elemento esencial de los que aceptarían el per saltum. La sensación que yo tengo por lo que estuve hablando hoy es que no, digamos, están decididos a hacerle frente, a que no les puedan decir que ellos no se hacen cargo del lugar que les toca en este escenario. Claro, si rechazan el per saltum hay que decir que la causa está prácticamente muerta para el gobierno. La causa no. Lo que está muerto es la cautela, la discusión sobre la cautela. La causa política. La causa política. Ah, perdón. Refiero, digamos, ¿no? La causa política sería así una guerra con la Corte. Claro, porque hay algunos observadores que piensan que llegada a esa instancia del rechazo del per saltum, sobrevendría una guerra psicológica y mediática y más que mediática, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. O sea, imagínate este panorama. Sí. El gobierno tirando por abajo carpeta de los jueces y los jueces acelerando los juicios que hasta ahora se hicieron los boludos. Es la guerra de la galaxia, ¿no? O sea, es un caos total. Pero si la sentencia de fondo está lista a salir no más allá del mes de febrero. Digo. Pero eso es lo que yo quería decir. A la Cámara, está bien, bueno, eso no iría directo por per saltum. Claro, pero ahí podría, bueno, está bien, pero la sentencia de fondo por eso yo creo ya que la tenés. Y tendrían que esperar a ver qué es lo que ocurre con la sentencia de fondo. Pero si la sentencia de fondo suponte que le da la derecha al gobierno, ahí el que debería activar por otra vía sería el grupo Clarín y no el gobierno. Digo, están ensuciando. Bueno, de hecho hay un párrafo tremendo en la resolución ayer de los camaristas diciendo al gobierno que ha ensuciado todo el curso de los últimos 2 meses la posibilidad de que se dicte sentencia de fondo en esta fecha. Bien, 13:47. En un rato nos dedicamos gran parte del programa a hablar del tema de medios. Quédate porque no entendés un poco, el tema de nosotros tampoco. Entonces queremos hablar con gente que sí entiende del asunto como para discutir los detalles de toda esta historia. Dale. La nata sin filtro. Por Mitre. El tema de per saltum, corte, etcétera. Que el día después de esta derrota política, llamémosla así, el gobierno se juega todo al domingo. El domingo ahí van a llenar la Plaza de Mayo. Hay una frase extraordinaria, dice, hay que movilizar a toda la gente que se pueda, pero que parezca casual. Como el 8N. ¿Cómo es un militante casual? ¿Quién lo dijo? Que parezca casual, que parezca un accidente. Esto se lo dijo Oscar Parrilli a varios intendentes del conurbano que por supuesto se preguntaban dónde vamos a esconder los ómnibus.
en el Bajo, en la 9 de julio, donde... Es casual, pero vinieron con ómnibus, no. Claro, van a llevar un montón de gente, les piden que no lleven banderas, pero ellos están resentidos porque siempre nos piden que no llevemos banderas, pero después aparecen las banderas de la Cámpora, y les copan el acto. Y además, bueno, además está la presencia de estrellas del rock, ¿no? Sí, obviamente va a tocar Fito Páez, Charly García, Lucilia Curiaki. Hoy es una de las grandes causas por las que va a ir la gente, supongo yo, y va a costar eso obviamente un montón de dinero. ¿Cuánto me dicen a mí, por cobran? Ejemplo? Y yo creo que lo que me dicen personas que están involucradas... ¿Por qué no van a cobrar? Y por lo mismo proceso, que si a mí, no sé, las madres de Plaza de Mayo me piden una nota, no se la cobro, lo mismo que se la cobro a Turner, ¿me entendés? Le cobro a Turner y a las madres no. O si tengo que ir a dar una charla a la universidad pública, no cobro. Pero, lo mismo que si voy a Harvard, ¿me entendés? No es lo mismo. No, ya está, pero ¿por qué creemos que son todos militantes los artistas que cantan? Si Fito va a cantar por la democracia, no es Fito, hay un montón. Parece. Bueno, Fito y Charly. No era para discutir eso, porque no quiero. Sí, pero digamos nada más que Paul McCartney. Te iba a decir cuánto iban a cobrar. ¿Cuánto iban a cobrar? Entre $80.000 y $100.000, más cerca de los $100.000. Fito y Charly. Una sola cosita. Ayer estuve con Daniela Mercury, que estuvo acá en la radio, en la entrevista que estuvimos haciendo, y me contó que la habían invitado para cantar el domingo. Me dijo, es un acto por el bicentenario, ¿no? Eso fue lo que claro, el problema es que es un acto de militantes. No, bueno, pero pará, contá el ejemplo de McCartney porque me parece interesante. McCartney colaboró, dijo, voy a colaborar con los Juegos Olímpicos, voy a tocar, pero voy a cobrar, dice. ¿Cuánto cobró? 1 libra esterlina. Un genio. 6 pesos. McCartney. Por eso son Beatles. No sé si te suena. Bien. Enoch Aguiar fue secretario de Comunicaciones de la Alianza, es especialista en comunicación y profesor de legislación comparada de la UBA, es autor de varios proyectos de ley relacionados con comunicaciones y con radiodifusión. Martín Becerra es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador independiente del CONICET, es profesor de las Universidades Nacionales de Quilmes, de Buenos Aires y La Plata. ¿Cómo andan ambos? Pero muy bien. Martín, a ver si podemos contar antes de las 2 de la tarde que viene el informativo, como para después empezar la discusión y tenemos media hora para charlar. ¿Qué es la ley qué se decidió en la ley de medios y cómo fue el proceso que dio lugar a la creación de la ley de medios? Lo que se decidió es algunas regulaciones sobre la estructura del sistema de medios audiovisuales. Regulaciones sobre estructura significa quién y en qué condiciones puede poseer una licencia de radio y de televisión. Se decidió dar lugar, que en la historia argentina no es inédito, a un sector de la sociedad que no tiene ánimo de lucro, digamos. Históricamente las licencias de radio y televisión solo estuvieron en la Argentina explotadas por empresarios, digamos, ¿no? Y el Estado. Y por el Estado, por supuesto. Claro. Que siempre tuvo una participación, hasta estos años, marginal. Sí, sí. Se decidió establecer reglas interesantes de transparencia, llamémosle informativa, acerca de quiénes son los licenciatarios, cuánta publicidad oficial reciben los licenciatarios. Se decidió plantear, por primera vez también en la historia del país, una separación, digamos, moderada, pero separación al fin, entre el gobierno, el poder ejecutivo y la estructura que conduce los medios del Estado, para que no sea gubernamental, y también una diferencia entre el poder ejecutivo y los órganos de aplicación y control de la ley. O sea, establecen una comisión bicameral, etcétera. Todo eso es lo que la ley dice, no es necesario, como sabemos, es evidente, que no es algo que se cumpla. Pero este es el contenido, muy a grosso modo, de lo que la ley tiene como contenido. Y el proceso previo es un proceso... ¿Cómo es la división, la división porcentual del espectro? ¿Eso de que tiene que haber un 30%, un 30%? No, esa es una confusión en la que tuvo la presidenta Cristina Fernández cuando anunció el proyecto, cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto. Habló de 3/3 y desde entonces todo el mundo habla de 3/3. En verdad, la ley lo que dice es que hay 1/3 reservado para actores sin fines de lucro, que es un 33% de las licencias, y el resto, el otro 66,6%, la ley no dice exactamente cómo se va a distribuir. Sí dice que, uno lo puede inferir indirectamente, dice que el Estado Nacional tendrá tantas licencias, los estados municipales licencias de radio, las provincias... O sea, el Estado no está dentro de ese % de sin fines de lucro. No está, está dentro del 66%,
Pero si uno hace una cuenta, todo esto es difícil de saberlo porque no hay un mapa de frecuencias de radio y de televisión de la Argentina, lo que se llama plan técnico. Eso, a 3 años de haber sido aprobada la ley, no hay. Que eso es lo que permitiría planificar. Bueno, es una obligación, según la ley, que tiene el gobierno antes de abrir concursos, etcétera, hacer un plan técnico. En verdad, la Secretaría de Comunicaciones es la que tiene esta obligación y no lo hace, digamos, lo cual impide planificar, saber, digamos, 33% de qué. Claro. ¿No? ¿Se acuerdan que habían abierto el año pasado una licitación de 220 canales que después anularon este año? Sí. Se anunció con bombos y platillos. Bueno, 220 puede ser mucho o no. Eso depende si hay claro, 8.000 o es relativo, 3, exactamente. Obvio, entonces, bueno, ese relativo está en relación a un universo que no sabemos cuál es. Pero hoy, ¿vos podrías decirme cuántas radios hay en Argentina? Yo te lo puedo decir a ojo, con información completamente informal del Estado, que es que en funcionamiento ellos creen que hay entre 5.000 y 7.000 emisoras. De esas 7.000 emisoras, o vamos a decir 7.000, sí. De esas 7.000 emisoras, ¿cuántas tienen existencia legal y cuántas tienen existencia, cómo decirlo, paralegal, están con un amparo, son truchas o lo que sea? No lo sé, no sé si... A ver, Enoch. Aparentemente por trascendidos o cosas que ha dicho alguno de los directores del AFSCA en conferencias o seminarios, la totalidad de medios que se han registrado en un censo que se hizo hace 2 años alcanzaría a los 13.300 medios en el país. Hablamos de radios y canales de televisión. Hablamos de radios, canales y licencias para televisión por cable. De todos. No importa, televisión y radio. Televisión y radio, sistema, no claro, importa. Exactamente. Por aire hay o por cable. 13.300. Aparentemente es una cifra que lo he escuchado decir a Eduardo Seminara en un... Lo que pasa es que esos son los que se censaron. Los que se censaron, no claro. necesariamente Obviamente. Quienes se censaron están operando. Sí, hay gente que a último momento se censó a ver si entraba. Por ejemplo, los que vendían, cuando se hizo el censo, los que vendían transmisores de televisión, estaban vendiendo transmisores como, no sé, chiquititos, a 3 meses, así la gente decía que lo tenía y ya después le llegaría el transmisor. Ahora, como para perdón, para contarle a la gente, las ondas, a ver si corríjanme ustedes si esto es así o no, las ondas son de la humanidad y están reguladas por la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Cada país tiene una determinada cantidad de lo que se llamaría ancho de banda, ¿está bien dicho? Tiene el espectro, administra el espectro. Bueno, eso que vos ves que es el dial, cuando vos lo ves, bueno. Exacto. Ese dial dice que hay que poner determinada cantidad de frecuencias en determinado espacio. No entran 600 millones de frecuencias, Exacto. entran una cantidad, porque esto es matemática, digamos, es así la vida. La pregunta es, ¿estos 13.300 medios exceden o no la cantidad de medios autorizados para existir? Mira, en Buenos Aires, para que se escucharan bien, podría haber como mucho 400 radios distribuyendo entre grandes y chicas. ¿Y cuántas hay? Parece ser que habría 1.000 y pico. Estamos en un quilombo entonces. Es por eso que no se escucha la radio y está todo interferido. Bueno, ¿y qué hacer con eso, Becerra? Antes de hablar de la ley, porque veamos qué hacemos con lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que para lo primero que hay que saber es efectivamente cuántas son. O sea, resulta... son más de 400. Pero espera, 400, una cosita. Para mí resulta inexplicable que no tengamos esta información. Sí, yo creo lo mismo. Esto es lo alucinante. Quiero decir. La gente del AFCA dice que la información está, que hay que pedirla por mesa de entrada. No, perdón, me meto porque justo es mi tema de la semana. Que no duermo hace una semana por el mapa de medios. Te lo mereces. Que es básicamente, yo hice todos los caminos, pero formales, informales, digo, y sé genuinamente que no existe. No es que no me lo están queriendo dar, más allá de que me lo darían o no. No existe. O sea, no está procesada esa información en un mapa único de medios que pueda consultar cualquier persona que... No digo yo, no digo que me la den, más allá de que sea información pública y deberían. Digo, un funcionario que trabaja en el AFCA o en la Secretaría de Medios, no es que yo, para mí era obvio, le juro, de verdad, que iba a la computadora, en la homepage tenía una cosa que decía mapa de medios, y entrabas y tenías todo el mapa de Argentina y en cada lugar todas las licencias adjudicadas, porque si no, es como... ¿Dónde estarían si no? No están. No es que no tengan los legajos, es que no se hizo el trabajo de procesar toda esa información y convertirla en un mapa único de medios. Ahora, es muy difícil que vayamos a hablar de todo lo que sigue si ni siquiera sabemos cuántos medios tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exacto. En un segundo después del informativo vamos a hablar de algo muy difícil. Dale. Presenta a Marcos Marolio. Mitre informa primero. A ver,
recién discutíamos quién hizo, quién no hizo la ley. Yo les aclaraba a ambos, porque por otro lado es así, no es que los trajimos acá como autores de la ley, porque ustedes no son autores de la ley. A lo mejor algunos de ustedes tienen más coincidencia con la ley y otros menos, me imagino que eso es así, y los trajimos con esa idea. Y lo que yo quiero básicamente, yo creo que hay cosas de la ley que están bien, Yo quiero que la gente se entere de qué estamos hablando, porque esta es una discusión de microclima que se transformó en consignista y nadie sabe de qué carajo hablamos. Entonces, bueno, pregunto, ¿cómo se gestó la formación de la ley? ¿Quiénes hicieron, en efecto, la ley? El grupo que participó, corregime de noche, ¿no? Pero sí. El grupo que participa de la redacción de la ley es un grupo pequeño de abogados especialistas en libertad de expresión, digamos, vinculados a Gabriel Mariotto, o entonces vinculados a Gabriel Mariotto, quien a su vez era entonces el interventor del CONFER. Sí, bueno, entonces CONFER, claro. El entonces CONFER. Y después es un grupo pequeño, digamos, y hace un borrador que, como casi todos, creo yo, los proyectos que le interesan al gobierno, pasa después por las oficinas de Sanín, de Casa Rosada, su ruta, quiero decir, y más tarde la presidenta hace un acto público en La Plata, ¿se acuerdan? Lo presenta. Pero esa cosa de que la ley salió de una discusión entre las facultades y... Bueno, la presidenta presenta ese primer borrador. Sí. Posteriormente se hicieron una gran cantidad, no sé cuántos, pero una gran cantidad de audiencias públicas, llamémosle foros, etcétera. ¿Dónde fue sometido ese borrador? Sí, en todo el país. Eso se hizo, digamos. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Hubo una gran cantidad de modificaciones. Esta es una ley que tiene todas notas al pie respecto de quién es el autor de la modificación del borrador original. Entonces, eso no es difícil. Se puede ver viendo la ley. Sí, está bien. Digamos, a ver, se podría tranquilamente reparar en que esas modificaciones no alteraron la sustancia de lo que estaba escrito. Hay modificaciones, hay contribuciones, eso fue enviado al Congreso de la Nación y allí, como sabemos, hubo discusiones, se votó y se aprobó. ¿Las organizaciones profesionales de periodistas o de gente del medio específica, las gremiales, etcétera, fueron consultadas sobre la ley? Yo entiendo que no. Digamos, no específicamente, es decir, tenían la puerta abierta de participar en estas audiencias y foros, que eran públicos, digamos. En general, estas organizaciones no se presentaron a discutirlo. Desde mi punto de vista, ese fue un error de estas organizaciones. Sí. Lo mismo que las organizaciones empresariales, digamos, la corporación de los dueños de los medios, claro. Sí, o sea, es un error. Tampoco no discutir. Fueron los medios. No, fueron citados primero fueron citados por la presidenta de la Casa Rosada. Ella les mostró el borrador en una reunión que tuvo separadamente e individualmente con cada uno de estos sectores. Sí. Eso abrió una ronda especie de consultas y a partir de ahí fueron foros públicos, audiencias públicas y nada más. Ahora, sí he de decir que muchos sindicatos de televisión, etcétera, participaron y dieron sus ideas. FOPEA, que nuclea a muchos periodistas argentinos, intervino en todas las instancias y dio a conocer sus opiniones. Mientras se hacía, como había dificultades de diálogo, no sé si ustedes se acuerdan, pero la Universidad de Buenos Aires convocó a gobierno, empresarios, sindicatos y académicos para que se reunieran. Hubo como 4 reuniones, o sea, oportunidades de dialogar y de escucharse. Hubo todas. Y después, cuando se va al Senado, hubo 3 días en donde pasaron absolutamente todos los representantes de cualquier color y pelaje posible. Lo que pasa es que en el Senado, como todos recordamos, así como entró la ley, salió sin una coma de más. Ahora, que hubo oportunidad de escuchar todas las opiniones, sí las hubo. No, materialmente. La pregunta no es si se escucharon, es si fueron tomadas en cuenta. Bueno, todas las que se dijeron después de la primera media sanción de diputados desaparecieron porque se votó lo mismo. Ok. Yo les cuento mi impresión muy general sobre el tema de la ley. Es que es una ley que a mí me encanta, que conceptualmente está muy bien, que yo felicitaría a quien la escribió, pero que me parece que es de muy difícil aplicación en la vida real. O sea, yo creo que quienes hicieron la ley tienen un concepto de los medios que no tiene que ver con cómo son los medios en la realidad. ¿En base a qué digo esto? A 40 años de trabajo. O sea, a mí he vivido 40 años entre los medios y creo que lo que se dice, cómo se piensa a los medios desde la ley, está equivocado, más allá de que la ley para mí tiene una omisión terrible que es Internet, con lo cual va a ser una ley vieja,
antes de empezar, porque todos sabemos, ustedes trabajan en medios, que en los próximos 10 años los medios electrónicos van a sintetizar en Internet y ya lo están haciendo. O sea que es una ley que cuando se empiece a aplicar, cuando se logre aplicar, si es que se logra aplicar, ya va a ser vieja, porque va a cambiar, Jorge, o sea, nos van a cambiar las reglas. Con esa crítica, con esta última crítica que haces, yo creo que tanto Enoch como yo estamos de acuerdo. Incluso ambos participamos de esta audiencia del Senado que menciona Enoch, lo hemos dicho, siempre lo decimos. O sea, en eso estamos de acuerdo. Es, digamos, bastante evidente de que una ley de medios audiovisuales no puede regular solo lo analógico, está claro. En relación a lo anterior, que creo que es una discusión linda, ¿no? Digamos, una ley que es de difícil aplicación. Yo coincido con ese diagnóstico. Lo que pasa es que me pregunto qué ley para los medios no sería de difícil aplicación, dado el cambalache normativo que arrastra a la Argentina, digamos, que se inicia con una ley de la dictadura, pero fue recontra retocada y empeorada sistemáticamente del 89 en adelante. Con un sistema de medios que se desmadró en cuanto a reglas de juego, digamos, donde los propios empresarios superaron con creces las disposiciones ya complicadas que ¿se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Entonces, digamos, Francia. ¿En Francia es de fácil aplicación la regulación audiovisual? No, es muy difícil. Y estamos hablando de Francia, digamos, con una tradición de servicio público, digamos, Pero yo no voy a París, pongo una antena y pido un amparo. No, pero probablemente... Acá sí. No, pero te quiero decir... O yo no hablo con el jefe de la Cámara de Diputados en Londres y le digo, hermano, dame una licencia y me la dan. No es así. O sea, es un poco más. Pero ese es así que vos estás describiendo, está basado en el hecho de que, como en la Argentina, no se abrieron nunca concursos reales, claro. El que, digamos, se siente con necesidad, deseo de participar del juego de licencia de medios, hasta ahora hace décadas que no tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, está cerrado. Entonces, digo, ahí hay un tema también. Pero cuántas, Jorge, cuántas de esas radios que genéricamente, si se truchas o que no están, digamos, en el mapa oficial, son radios que tienen el padrinazgo de un político y por eso es mucho más complicado sacarla del espectro por más que no tengan los papeles en regla? Casi por definición, muchas de las radios chicas tienen el padrinazgo o de una gobernación o de una municipalidad. En las provincias pasa mucho eso, o de algún padrino político que hace que no sea especialmente inspeccionada o que sus papeles queden medianamente en el ámbito gris de los expedientes. Ahora, quisiera volver marcha atrás sobre un tema. La ley. Sí. Dos cosas. No regula lo nuevo. Es una ley cuyo horizonte tecnológico termina en el año 95. Ya en el 2000 no hubiéramos podido redactar esta ley seriamente. 2003 segurísimo que no, y estamos en el 2009, ¿no? Estábamos en el 2009, 2008-2009 cuando se pensó y se redactó. Con lo cual, el horizonte tecnológico es del 95. Ahora, hagamos marcha atrás. Supongamos que estamos en el 95 y que tenemos esta ley. Igual hay incomprensión muy seria de la radiodifusión en algunas cosas. Por ejemplo, le fija las mismas reglas a esta radio de papeles, de programación, de todas reglas sindicales, todas las mismas reglas que para una FM en San Martín de los Andes, que si tiene 2 operadores es mucho. Nada dice sobre las FM comunitarias, regula a las radios de New York City, o sea, de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, en donde hay mercado, al igual que el interior. Te dice, por ejemplo, lo máximo que puede tener una persona son 10 licencias de aire, ¿no? Radio, televisión. Vos decís, che, si alguien tiene 10 FMs chiquititas en pequeños burgos porque está haciendo una cadena para que haya comunicación interior, ¿quiere ponerla a 11? Le dicen que no. Ahora, si Vila o cualquiera de ellos tienen 10 canales en el NOA, el NEA, que no llegan al 35%, pero son los canales poderosos, si tienen 9 y quieren llegar a 10, sí. Entonces, ¿cómo pones el mismo límite? Es como si vos dijeras, che, tu riqueza puede ser 10 billetes, da lo mismo que sean de $2 o de $100. Claro. Entonces, ¿eso qué es lo que sucede cuando vos pones ese límite? Generás concentración. Lo dijimos hace mucho tiempo. Al decir 10 y poner y hacer que los del interior sean todos chiquititos, sean los mismos 10, los grandes capitales que van a las centrales desprecian el resto y se hace un quiebre entre las emisoras ricas de las 5 ciudades grandes del país y todo el resto que se va a empobrecer y que no accede. O sea, no se pensó la radiodifusión, no se vivieron cosas que son sencillas, pero que no podemos poner la misma regla para Capital Federal que para Tartagal.
Lo que es obvio para muchas cosas, acá es lo mismo. Una cosa divertida. Sí. Vos sabés que los radiodifusores no envían nada digital, todo es en papel. Lo que hacen ante el Confer, lo que dicen de sus programaciones, todo en papel. Esta ley ni administrativamente siquiera se enteró que está Internet. Vos sabés a mí de dónde me parece que hay un error conceptual dentro de bueno, cosas para discutir ya ahora desordenadamente. A mí me parece que la ley cree que vos, al crear un canal de difusión, inmediatamente creas con ese canal la audiencia del canal que permita mantenerlo. Sí. Los fondos. Y eso es una estupidez. Vos no creas audiencia por decreto. Sí, y por eso... Vos podés tener 4.000 medios que no escucha a nadie. O sea, sí. ¿Para qué carajos te sirven? Ni a la comunidad pequeña, ni a la grande, ni a ninguna. Sí. ¿Me entendés? Pero es por eso asocio esto que señalás con lo que venían conversando acerca del padrinazgo político. Digamos, el tema del padrinazgo político no es un problema únicamente de los medios sin fines de lucro. Lo es básicamente de los medios con fines de lucro, sobre todo en las ciudades que no son grandes. Digamos, en la provincia de Misiones, estuve ahí hace poco, los dos canales de televisión abierta, uno es del ex gobernador Puerta, el otro es del gobernador actual, Clos. Todas las FMs comerciales, no estoy hablando del sector sin fines de lucro, comerciales, digamos, están apadrinadas o son directamente de los miembros del gabinete, de los diputados, de los senadores o del intendente. Esto, quien camina a la Argentina lo veo continuamente. Entonces, a mí me sirve esta historia, digamos, de sacralizar el hecho de que el problema son los medios comunitarios para señalar que hay un problema profundo de relaciones fértiles entre políticos y medios. Hasta ahora estuve hablando de los medios pequeños, pero la verdad es que en las ciudades grandes, si uno hiciera un ejercicio de reconstrucción acerca de cómo fueron otorgadas las licencias vigentes de los medios comerciales más grandes, también se encontraría con padrinazgo político. Sí, claro. Bueno, sí. Y está mal que eso sea así, es obvio. Ahora, vos fíjate, ayer yo veo que el gobierno se enorgullece, ayer tuve una experiencia, vi 678 entero, ¿no? Nunca lo había visto. Y en un momento ahí, yo no me acuerdo ahora si fue ALAC o fue Sabatella, estaban orgullosos de la radio Mapuche que hoy se está inaugurando el canal Mapuche que se está inaugurando en Bariloche. El canal Mapuche es de Spolsky y Garfunkel. O sea, de Spolkelen y Garfunkel Khan. Digamos, no es un canal Mapuche. Consiguieron 6 Mapuche que le firmaron una cosa y van a hacer el canal Mapuche. Y el canal Mapuche empieza con la película de Néstor. Esto a mí no me parece un canal comunitario de las minorías indígenas. La pregunta es, ¿de qué manera las minorías están representadas en la ley de medios? ¿Cuáles son las cosas que se le piden a una minoría para acceder a un canal? ¿Y cómo lo van a financiar? Porque vos estuviste en Misiones. Yo he visto cómo están los indios en Misiones. Me imagino que vos también. Sí. No están por tener un canal. O sea, los indios en Misiones necesitan agua. Sí, sí. Y comida. Sí, también te necesitan comunicación. También, cosas, me parece bien. Sí. Pero primero demoré agua, porque si no, no van a poder hablar. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, ¿hasta dónde eso es cierto? La radio también es buena para que digan que tienen sed, ¿no? No pongamos como alternativo lo cultural y lo material. No lo estoy poniendo, lo que digo es que primero tienen que tomar agua, después pueden hablar, o sea, todo lo que quieran, pero si vos no tomás agua es difícil que quieras hablar. Mira, la experiencia del canal Mapuche que se inaugura hoy, yo no la conozco en detalle. No, está bien, olvídate del tema. En términos generales te diría que el sistema de medios en la Argentina tiene dificultades para bancarse económicamente. Y no, insisto, no es solo el sector comunitario. ¿Cómo se banca económicamente dadas las dificultades que existen? Bueno, si revisamos las últimas 3 décadas, se banca con el apoyo del Estado. O sea, toman la leche de la teta del Estado, todos. Entonces, los comunitarios y los comerciales. Yo te digo, eso está mal. Bueno, pero es el mercado que tenemos. Desde un medio privado, sí, está mal. Pero te quiero decir, a ver, está mal. De los 5 medios no tuvieran o tuvieran gratuitamente la publicidad. No tendrían que tenerla los medios grandes. Te digo realmente, O sea, no me parece justo. De los 5 canales de aire que hay en la ciudad de Buenos Aires, solo 2 se bancan con torta publicitaria privada. Sí, claro. ¿Qué? Que son los que lideran el rating, que son Telefe y Canal 13. Se bancan con torta publicitaria privada en buena medida por el grado de concentración vertical que tiene el sistema televisivo, que les permite a estos 2 canales de televisión reproducir la programación en el interior del país. No sé si se bancaría. Perdón, porque Canal 7 tiene lo mismo y no lo ve nadie. Pero estoy hablando de la torta publicitaria privada. ¿Por qué a Coca-Cola? Canal 7 podría tener torta publicitaria privada porque tiene un montón de canales en el interior y no lo ve nadie. A ver, probablemente me expliqué mal. Lo que digo es que esos 2 canales de televisión que lideran el rating
pueden facturar lo que facturan para sostener los costos y tener la ganancia que tienen, en buena medida porque reproducen esos contenidos en todo el país, porque son canales que están siendo consumidos por una masa que tiene 40 millones de habitantes. ¿Está? Sí. El resto de los canales de televisión, de la zona más próspera, más rica de la Argentina, necesita de la ayuda estatal. ¿Está bien? Si no, no se bancan. Ni Canal 9, ni Canal 2, ni Canal 7. Sí, sí. Con el resto de los medios comerciales del país pasa lo mismo. Entonces, a tu pregunta de cómo hacen los medios comerciales para financiarse, yo la expando también al sector comercial. Digo, ¿cómo hacen los medios? No solo comunitarios, sino también los comerciales para bancarse. ¿Cómo hacen? Bueno, le piden ayuda al Estado. ¿Qué ayuda le piden? Le piden que le extiendan las licencias, el plazo de explotación para hacer negocio durante más tiempo, o sea que no haya concurso, le piden que licúen deudas previsionales y fiscales, le piden ayuda en términos de publicidad oficial, que el Estado es muy pródigo en esto. Entonces, poner todo arriba de la mesa para mí significa separar lo que es publicidad oficial, que yo coincido con vos, que tiene que ser muy reducido, campaña de bien público, vacunas, etcétera, y poner sobre la mesa cuáles son los aportes que realiza periódicamente el Estado hacia todo el sistema de medios. Subsidiar los blanqueados, digamos, y terminar con en muchos países europeos a esto se le llama ley de ayudas a la prensa. Es un sistema de subsidios. Dice, el Estado quiere estimular que existan medios, porque por sí solo no se pueden bancar. ¿Cómo hacemos? Estas son las reglas. Está muy bien. Claro, hay como dos niveles. Una cosa es que el sector de las comunicaciones, los diarios, todos están en crisis con el advenimiento de la era digital. Y todos están en problemas y hay... tanto el sector de la radiodifusión como el de los medios gráficos tienen su ecuación económica cambiando y no sabemos qué van a hacer de todos ellos en 15 años, por ejemplo. El Estado debe intervenir. Ahora, el problema es que pensamos que con la ley de medios basta, y para que haya una comunicación lógica en un país hace falta como un taburete de 3 patas. La ley de medios es una de ellas, que tiene que estar bien aplicada de manera ecuánime, las localidades de Telecentro igual que las de... todo lo que sabemos de los debates de estos días. Tiene que ser ecuánime porque la ley es igual para todos, no puede tener un metro para uno de 10 centímetros y para el otro un metro de 100 centímetros. Pero bueno, el tema es, hace falta una segunda ley que haga que el aporte público para financiar el sistema, para hacerlo crecer, etcétera, sea un aporte no discriminatorio. Hace falta una ley de publicidad oficial. Bueno, ahora, y la tercer pata, para terminar el taburete, déjame terminar el taburete, es la ley de acceso a la información pública. Si tenemos medios que funcionan bien, que están regulados, como termine diciendo la Corte, ¿no? De aquí a un año más o menos. Si tenemos medios que funcionan adecuadamente a la ley, una publicidad oficial no discriminatoria que no privilegia un contenido sobre otro y los contenidos abiertos, entonces podemos empezar de una democracia que funciona. Ahora, que con la ley de medios se consigue la democracia no es de equilibrista. Obvio. No, pero eso tiene que ver con el argumento político del gobierno. Yo prefiero ni meterme en esa discusión porque no, pero es un trabajo que tenemos, porque la ley de información pública se acaba de caer y no se debate este tema. Pero te digo, hay una cosa, y esto me consta, y lo digo porque yo vengo dirigiendo en medios desde el año 87, no, antes del porteño, del 85. Todos los gobiernos se negaron a legislar la publicidad oficial porque todos los gobiernos curraron con la publicidad oficial. En la época de Alfonsín había una mesa de dinero en Telam, a vos te depositaban las facturas de 90 días, la de 30 y la de 60. ¿Por qué lo sé? Porque nosotros lo hacíamos. En la época de Menem te cobraban coima directamente. ¿Por qué lo sé? porque la gente pajerón se los coimeaba. Y en la época de Kirchner también te coimean y también hay 40 millones de curros con la publicidad. Entonces, mientras el poder político se niegue a legislar la publicidad oficial de modo justo, no darle a Spolsky 60 millones de dólares y a Clarín nada, que me parece injusto, te digo, no tiene que ver con que yo esté acá o no, me importa un pomo eso. No tiene que ver con eso. Es imposible hablar del tema de los ingresos del Estado, porque siempre va a ser discrecional. Bueno, porque es el coto de cualquier jefe de prensa de segunda línea. Vos fuiste funcionario, lo sabés. Cualquier jefe de prensa de segunda línea tiene su pequeña cuota de poder dando pauta. Y cualquier ministro, cualquier secretario, cualquiera sabe que le van a publicar tal gacetilla si pone tal aviso. Es terrible, es una relación extorsiva con la que hay que terminar. Entonces es difícil pensar que los políticos hablan en serio de la ley de medios cuando saben que esto pasa. Estamos boludeando a la gente, le estamos diciendo mañana llega la Revolución Francesa, cuando en realidad sabemos que es mentira, no va a llegar la Revolución Francesa.
Bueno, esto forma parte del financiamiento de la política, efectivamente. Entonces el sistema es lo suficientemente hipócrita para regular los aportes partidarios, que se sabe que son pocos, no regular la publicidad, que es donde se puede manejar bastante plata para todos aquellos que están en el poder, y más profundamente no regular la transparencia en las compras públicas, que esté todo por internet, que es otra caja monstruosa de la cual todos los gobiernos han hecho uso y abuso. Entonces, tenemos muchos espacios para distanciar contenidos de dinero. Tengo un millón de preguntas, pero dos más o menos. Una es de lo que venimos hablando toda la semana y no supimos responder en la mesa, que es el tema de la presentación del plan de adecuación de Vila Manzano, donde pusieron a familiares como nuevos propietarios de la ley. ¿Qué dice concretamente con respecto a los planes de adecuación? Y la otra cortita es, la ley ya tiene 3 años y lo único que está impugnado son un par de artículos. ¿En qué se ve la aplicación de la ley en estos 3 años? Digamos, y le agrego una mini pregunta a la pregunta primera de Geuna. ¿Es cierto que Vila y Manzano pusieron las empresas deficitarias a nombre de los hijos esperando que se las quiten? Que sea, perdón, esperando que se las quiten, que sean estatizadas y que entonces se quede el Estado con el quilombo al haber dicho que no iba a haber problemas con la fuente de trabajo? ¿Hicieron esto en verdad para sacarse de encima las empresas? ¿Qué piensan de esa hipótesis? Bueno, de esa hipótesis, empiezo por el final, la verdad es que no tengo la menor idea, pero va a ser está muy buenísimo, divertido. comprate pochoclo y comelo. Está divertido. Ahora, la ley. ¿Qué dice la ley? Si vos tuvieras, estoy hablando con Luciana, si tuvieras una hermana, María Teresa, por lo general están peleados, ¿no? ¿Puede alguien tener un medio, el hermano, el padre, el primo, tener otro? La verdad es que la ley en ningún momento dice que no se puede. Lo que dice quién puede tener y no puede tener un medio está en el artículo 25 y en el 45, 2 artículos. De entrada, cuando se redactó el artículo de adecuación, se dijo de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley uno va al 25 y al 45, 2 artículos. En ningún momento se prohíbe eso. Es cierto que como se votó muy rápido y como nadie quiso discutir nada, el 161, para los que eran, digamos, vivimos de la interpretación del derecho, quedaba claro que esto era factible desde los primeros meses en que se debatió este artículo. O sea que la adecuación puede implicar que básicamente se pueda repartir casi de cualquier manera. Aún más. ¿Cuál es la razonabilidad? Sabatella siempre dice que van a aceptar los planes de adecuación siempre que sean razonables. ¿La razonabilidad está especificada en algún lugar de la ley? A ver, una cosa es el plan de adecuación y otra cosa son los nuevos concursos que se hagan. Yo me refiero a cómo se divide uno los medios. En el plan de adecuación se dice una cosita, para diferenciar, cuando uno hace un nuevo concurso, además de la oferta económica, uno tiene que ver el plan cultural, buscar la pluralidad. Para nuevos concursos y nuevos medios, uno puede establecer otros criterios. En el plan de adecuación, en el 161, en la medida en que se adecúen es mucho más restrictivo. Lo que dice la ley, los requisitos y nada más. Con lo cual, en principio, efectivamente la ley es bastante imperfecta y eso lo permite. Yo quería poner algún matiz. O sea, la ley, coincido obviamente con lo que dice Noch, es así, la ley no prohíbe que estos planes como el que presentó el grupo Vila Manzano, digamos, se aprueben. Cuesta pensarlo en el modelo de capitalismo argentino, digamos, que existan controles serios y prístinos por parte del Estado. Sobre todo porque el área del Estado que debería controlarlos es un área, este es otro problemón que tiene el funcionamiento de los medios en la Argentina, es el área de defensa de la competencia, es decir, la Secretaría de Comercio Interior. Esto es porque nunca se integraron los tribunales de defensa de la competencia, según la Ley de Defensa de la Competencia del año 1999. Esto lo menciono para dar cuenta nuevamente de que hay un problema, como vos decías, en relación a la publicidad oficial. El problema de la competencia, de la concurrencia en el sistema de medios, es un problema que atraviesa a varias administraciones. Así que efectivamente eso no está prohibido, y lo que quepa para Vila Manzano, si efectivamente el gobierno, cuando termine todo este entuerto judicial, aplica la ley pareja, le va a caber también al resto de los grupos concentrados. Está bien, pero si yo tengo 1 millón de familiares, 1 millón de medios y 1 millón de familiares, entonces lo único que hago es me la reparto en cada uno de mis parientes. Lo puedo hacer. Tenés que armar 1 millón de sociedades con 1 millón de directorios distintos. Sí. La ley eso lo permite. Exacto. Okay. ¿Preguntas? No, faltaba la segunda pregunta de Luciana, que es lo que no se está aplicando de la ley, que se podría aplicar respecto de lo que está aplicando. O lo que se está aplicando. Lo que está vigente.
Cosas que son buenas, efectivamente son buenas, es esta apertura a toda persona física y jurídica, asociaciones, fundaciones y cooperativas, ha generado que asociaciones, fundaciones y sobre todo muchas cooperativas que tenían que entrar a la radiodifusión medio de costadito, de manera trucha, en este momento estén armando canales de televisión, radios, televisión por cable. Después hay conflictos si van a utilizar una posición dominante local o no, porque las cooperativas por lo general suelen tener mucha fuerza local, pero bueno, ha habido esa apertura de voces hasta donde pueda llegar, está bien, ¿no? Ha habido una cierta promoción y ha habido financiamiento para contenidos nacionales. Ojalá, lo bueno sería que viniera la financiación sin tener que hacer algo que guste al oído de turno que financia, ¿no? Pero objetivamente no está mal. Pero hay otras cosas que no funcionan. Y para que vean algo en donde yo amo la ley y todos ustedes van a gritar ¡viva la ley!, ¿no? Es que se crea Radio y Televisión Argentina, el sistema público. Y se fijan los objetivos de Radio y Televisión Argentina y del Sistema Oficial de Radiodifusión, ¿no? El primero es respetar los derechos humanos y la Constitución, todos de acuerdo. Segundo objetivo de Radio y Televisión Argentina, escuchen bien, artículo 121b, el segundo, respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico. O sea, ¿puede haber un 678? Claro que sí, si hay un 876 al lado. Tiene que estar del derecho y del revés. Eso sería cumplir con la ley. Y para hablar de las comunidades y de los grupos que no pueden acceder, es muy ilusorio pensar que le voy a dar voz a alguien porque le digo, habla cuando quieras con un micrófono y una antena que tenés que financiar si sos pobre, chico, si sos una comunidad. Los medios públicos que tiene el Estado, además de hacer lo que deberían hacer, que no están haciendo, que es abrir a todas las voces, deberían dedicarle paquetes enteros de programación, horas, en donde el Estado pone a disposición de comunidades, grupos sociales que ni siquiera pueden tener una radio FM, pone a disposición sus técnicos, sus contenidos, sus cámaras, no para decirlos a ellos, para que ellos se digan a sí mismos, ¿sí? Entonces, los medios públicos no son solamente para las voces del gobierno, las voces plurales, y generar unos debates muy bonitos como la BBC, sino que tienen que pensar que hay grupos sociales que, aún dándole la posibilidad de acceder a medios, no tienen posibilidad, porque están con hambre y no pueden ponerse, y no pueden financiarse, ni siquiera con el almacén de la esquina. Los medios públicos también deberían permitir acceder a esos otros, con lo cual la política de comunicaciones va mucho más allá, podría ser mucho más inteligente que la aplicación formal de esta ley. Yo simplemente quería decir que evidentemente esta conversación además lo profundiza la idea de que la herramienta es una herramienta muy interesante, muy necesaria. El problema es quién usa la herramienta. El problema es no está en fabricar cuchillos, sino en regalárselo a Jack el Destripador. Es decir, el problema es que la herramienta la maneja un gobierno que tiene una situación patológica con respecto al periodismo. Entonces, este es el punto. Es decir, creo que esta ley es muy interesante, creo que todo lo que hemos hablado, y podríamos hablar horas aquí, es muy necesaria para la Argentina, que es para la democracia argentina. El problema es en manos de quien está y las razones profundas que tiene ese poder, que es, la razón profunda es una dominación hegemónica del discurso único que pretende. Sí, son y 33, se nos fue el programa. Digan lo que tengan ganas. Yo les agradezco que hayan estado acá. A mí me sirvió lo que contaron y espero que la gente también. Estaría bueno volver a hacer un encuentro así en algún momento en las próximas semanas, como para hablar de los temas que nos quedaron pendientes. Cierren como quieran, ¿no? Una cosa muy cortita con respecto a la medida cautelar del día de ayer. Creo que esto le hace bien a la sociedad, al Estado y a Clarín. ¿Por qué? Si no hubiera habido una medida cautelar, empezaba a actuar el Estado, se ponían otras medidas, hechos nuevos, sentencias, actuaban los unos contra los otros, y íbamos a aprender de derecho procesal un montón, como en Corintellado. Pero la verdad es que iba a ser una especie de sub y baja permanente, freno, acelero, se aplica, no se aplica. Como entró en justicia, el juez va a decidir en primera instancia, bien o mal. El sistema judicial es así. Hay un juez bueno, un juez malo, decide uno, se apela, va a una cámara en donde ya son tres, y decida bien o mal, va a la Corte. Estamos de acuerdo que oposición y oficialismo, todos hemos dicho que la Corte es honorable y que la Corte, por suerte, no es previsible, es independiente. El que ahora... Hay un dicho jurídico que dice cuando habla el juez se callan las partes. En este momento cada cual de las partes puede decir, gritar, hacer manifestaciones culturales, avisos, todo lo que ustedes quieran. Pero ya está
en el carril en donde decide la justicia. Lo bueno de esta medida cautelar que se mantenga es que va a permitir que decida el juez muy rápidamente en primera instancia ahora, antes del fin de enero probablemente. Una Cámara con temas de este nivel institucional tardará... Una pregunta. Sí, una pero es importante, tiene que ver. ¿Vos estás convencido que cuando ayer la Cámara dice hasta que haya sentencia definitiva, es sentencia de la Corte Suprema? Es decir, ¿se levanta la cautelar solo cuando se expide la Corte Suprema o cuando se expide el juez de primera instancia? Y en caso de que se interpretara, yo lo creo así, y en caso de que se interpretara de otra manera, apenas vos apelás, te genera una nueva medida cautelar. La sentencia, la parte que está disconforme con la primera, apela y tiene una nueva medida cautelar. Es un efecto suspensivo, no es una cautelar. No se aplica no es que tenés que pedir una nueva cautelar. Cuando vos apelás un fallo de primera instancia, hasta que ese fallo no esté firme, habitualmente no entra a correr. Pero eso es una prerrogativa del juez. Pero para tiene que decir el juez. La palabra firme, eso es lo que llama la atención, ¿no? Que no diga la palabra firme, dice definitivo. Hay una diferencia ahí rara. En la jerga común definitivo está bien, pero para no entrar en todo un debate jurídico, muy rápidamente, 1, 2, 3, visto cómo se está comportando la justicia, lo que va a suceder es que van a intervenir las 3 instancias en enero, 3 o 4 meses después, y 3 o 4 meses después puede decidir la Corte. O sea que la mejor noticia es que a fin de año decida la Corte, diga que sí, que no de esta ley, y tengamos tiempo de aplicarla en serio. Y mientras el AFCA estaba perdidísimo el otro día para saber qué criterios, si la barbarita sí o no, si las localidades son grandes o son chicas, todos esos criterios que tenían que estudiar, ¿no? Ahora tienen unos mesecitos para estudiarlo, ecualizar todo, y a la hora que haya que aplicarlo, lo van a poder aplicar todos por igual. Y ahí, mientras, podríamos reflotar la ley de información pública y la ley de policía oficial. Si de verdad nos creemos en la democracia, esta ley ya la decide quien tiene que decir, que es la justicia. Callemos que hablen ellos, que son los que corresponden. Siempre van a terminar diciendo ellos, para crear más bochinche, armar más bochinche. Y mientras, hagamos los deberes. Y el que diga que no a esto significa que está buscando solo su propio interés, ya sea Estado o grupo de medios. Martín. Bueno, yo creo que quisiera cerrar con una pequeña bomba y con una pequeña reflexión. Si tuviera que... Yo soy muy crítico de la aplicación de la ley de medios, me parece que ha sido poca la aplicación, que ha sido discrecional, en fin, digamos. De las pocas cosas que yo rescataría de la aplicación de la ley de medios desde 2009 hasta ahora, una es una autorización a cuentagotas para que exista alguito de competencia en mercados muy concentrados. El ejemplo de la televisión por cable en la ciudad de Santa Rosa es un buen ejemplo. Allí solo operaba Cablevisión. El precio del abono era de aproximadamente 150 pesos. El gobierno, después de un trámite larguísimo, le autorizó a la cooperativa eléctrica que está allí a brindar servicio de cable. La cooperativa eléctrica salió al mercado con un abono de 80, 85 pesos. Cablevisión tuvo que bajar el precio. Entonces, se bancan los dos. Cablevisión obviamente tiene respaldo, pero la cooperativa en principio sí, pero te quiero decir, esto que va bajo el paraguas de la ley de medios, técnicamente podría haberse hecho sin ley de medios también, porque la autorización para que exista competencia en televisión por cable, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, está frenada, planchada desde hace 10 o 12 años ya. Pero, en fin, eso yo lo rescato. Yo lo rescato dentro de un marco de crítica fuerte a la aplicación de la ley, a su discrecionalidad, etcétera. Y como otro elemento optimista, llamémosle para cerrar la participación, es que se discute sobre los medios. O sea, sé que es incómodo, sé que no es prioritario, digamos, en la vida cotidiana de las personas, lo sé perfectamente, pero era un tema sobre el que se hablaba poco, sobre el que existía bastante resistencia a hablar, y bueno, esto ha cambiado y a mí me parece que es un saldo, si se quiere mirar un saldo positivo, podría ser uno. Gracias a los dos por haber estado acá. Perdón, tengo una pregunta para hacerte antes de... Te debo 9 minutos. No te preocupes. ¿Vos preferís si tuvieras que evaluar virtudes periodísticas? Sí. ¿Preferís un buen periodista riguroso con acceso a información antes que ninguno? ¿O un periodista audaz que se la juega al límite, aunque a veces no tenga información? Entre los valores, ¿vos qué preferís? ¿Uno u otro? ¿Que prefiero un tipo audaz o un tipo con información? Un tipo con buena información, que llegue a primicias, pero dude al momento de darla. Prefiero el audaz. Entonces la tenés que echar a Geuna. ¿Por qué? Porque Geuna fue la primera periodista que tuvo ayer
la primicia de lo que estaba por pasar. Y no lo dijo. Es cagona, Geuna. La llamé. Aparte, no solo es cagona, Geuna es lo viste Comodoro Pi. Esto es lo que vos no sabés. No, la verdad que fue deslumbrante. Geuna Porque lo viste Comodoro Pi. todos estábamos muy. Y yo dije, voy a apostar a Luciana. Y la empecé a llamar. ¿Qué te puedo decir? 4 de la tarde me dijo, ya está. Digo, ¿salís al aire? Le digo. Y me dice, no, es que no me dicen que está la confirmación oficial. Y yo le digo, pero cuando esté la confirmación oficial la van a tener todo. Ya va a ser tarde, Entonces la llamé 4:30. En ese momento, no sé si Jorge Asís lo había puesto, ¿eh? Mira, vos no sabés lo que fue soportar. No sé si Jorge Asís. Vos no sabés lo que fue soportar a Geuna cuando teníamos lo de la bolsa de Micheli. Uy, no sabes lo que fue. Antes de que saliera Perfil. Solo salió porque el audaz es él. Y sí, claro. Antes de que saliera Perfil, llamaba cada 10 minutos. Decía, no, ¿y si es mentira? No, no es mentira, Geuna. Lo vamos a publicar porque ya nos lo contaron, lo chequeamos, ya sabemos que es cierto. No me rompa la bola. Pero además, le pegó me faltaba un papel que a mí me obsesionaba. En un momento le pegué una apretada al estilo del viejo estilo. Escuchame una cosa. ¿Cuán seguro lo tenés? Tengo 3 fuentes. ¿Y qué te dicen las 3 fuentes? Que ya está, que salió. Entonces le digo, ¿y cuánta confianza le tenés de promedio las 3? 100% a cada una. Entonces salí ya. Bueno, me dice. El momento que habló con los productores, arrugó. Tal cual, es rigurosamente. Me decían así, me decían, no sale. Me decían cara que. En fin, yo tengo una teoría. Igual, pará. El hijo no es de ella es virgen. No fuimos, chavo, hasta el lunes. Auspicio.